Hermanos, 1, 2, 3, sí. Solo una hay, ¿no? Pues qué raro, no sé. 1, 2, pero no se escucha nada bien. Primera epístola a los Corintios, hermanos, vamos a continuar con un tema titulado El mensaje de la cruz en algunos y en otros. El mensaje de la cruz en algunos y en otros. Un saludo ahí para nuestro hermano Carlitos Navas, allá en la ciudad de Rialto, creo. Me acuerdo cuando andábamos evangelizando con usted, hermano, allá en el Parque MacArthur. También cuando nos tomamos un cafecito en su casa. Saludos a la hermana Bessie, que se porte bien con usted. Bueno, ¿lo tenemos? Mire, ya ve, yo estoy con la maña de querer meter la mano en la aquí, no, porque mejor me la voy a meter, es que está frío, hermanos. Bien, vamos a ver, primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31. El mensaje de la cruz en algunos y en otros. Con el desarrollo o con la lectura usted va a comprender por qué titulamos así este estudio. Dice así: leamos todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La verdad es que aquí el pastor Tito nos honraría con la lectura, por favor. Del 18 al 31, ¿verdad? Sí, al 31. Amén. Leemos 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 31, dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya. Gracias por este pueblo tuyo que se ha reunido, y gracias, Señor bendito, por tu siervo, a quien has ungido para que en esta noche, Señor, nos ministre la palabra y que podamos ser apercibidos, Señor, de tu voluntad, no solamente para crecer, sino también para saber cuál es tu soberana voluntad y someternos a ella. Bendice, Señor, también a los hermanos que están conectados por los diferentes medios, y bendice, Señor, nuestra iglesia y todas las actividades que están por delante, Señor. Te damos las gracias porque lo recibimos por fe, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Podemos tomar asiento, hermanos. Este mensaje pretende que aprendas, hermanos, el mensaje de la cruz y su propósito. No todos los hombres van a ser persuadidos al arrepentimiento o buscar en el Señor Jesús la salvación de su alma. ¿Cuántas personas el Señor les ha presentado ese mensaje de arrepentidos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé qué tan duro fue usted para
tomar esa decisión y dar un paso de fe. Decir, bueno, yo voy a recibir a Cristo como mi Salvador personal, donde tuvo que deponer lo que usted creía, lo que usted pensaba, las malas experiencias, o incluso desarraigarse de su abolengo religioso. Por eso algunos damos gracias a Dios que el mensaje de la cruz nos alcanzó para ser salvos. Pero otros todavía no quieren, y seguramente no sé cuántas oportunidades más les dará el Señor. Pero lastimosamente algunos están envanecidos. Hay gente que cree que es dueño de su vida. Y no, hermanos, la vida Dios nos las ha prestado. Prueba de ello es que no nos morimos cuando queremos, cuando Dios dice. Y mientras Dios ha permitido el que tú estés o hayas nacido en esta tierra, te seguirá mostrando su amor a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y ese ofrecimiento es tan apremiante, porque si tú te mueres sin Cristo, tu destino es el infierno. Ahora, si tú te rindes a los pies de Cristo, tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida del Cordero, como muchos de nosotros tenemos la seguridad por lo que la Escritura dice, de que un día a nuestro nombre feliz responderemos cuando estemos ahí en el cielo. No como aquel hombre rico que cuenta la Escritura, ¿verdad? En el libro de Lucas capítulo 16, si no mal recuerdo, que dice que cuando despertó estaba en un lugar de tormento. No atendió el mensaje de la cruz. Por eso, ojalá que usted y yo, primero los que ya somos salvos, no se canse de darle gracias a Dios que un día usted fue persuadido por ese mensaje sencillo, hermano. El mensaje de Cristo es sencillo, no es complicado. Es lo más fácil de entender, pero para entenderlo se necesita fe y no conocimiento del mundo. Se necesita creer, se necesita creer. Ahora, hemos dicho, mis amados, que esta epístola, si bien es cierto, habían problemas ahí, y los primeros versículos, o por lo menos del versículo 10 en adelante, nos narra o nos dice que habían contiendas, habían pleitos. Yo no sé si en su matrimonio, en su familia, ya han habido pleitos. ¿Por qué han habido pleitos? ¿Qué los origina? ¿Qué originó ese pleito? En este caso, las contiendas se debía a que habían divisiones, habían grupos en la iglesia de Corintios. O sea, era una iglesia local, pero en esa iglesia habían 4 grupos de personas como que estaba dividida, y eso provocaba contiendas, pleitos. Entonces, si podemos aplicar eso en nuestra vida, hermano, por ejemplo, las divisiones son muy peligrosas para una familia. Ni un amén. Mire, muchas veces se contempla, en el caso cuando las familias son varios miembros, 2 van a favor de la mamá y 1 al favor del papá, o 3 van al favor de la mamá y el papá se queda solo, y ahí hay una derrota. Y yo le llamo dualidad de mando. Y yo le llamo ahí, cada quien hace según a conveniencia y no a favor de la familia. Hermanos, las divisiones no son muy buenas. Un pueblo dividido, un reino dividido, dijo Jesús, no prevalece. Entonces, estaban esos pleitos, y por eso decimos que las divisiones, hermanos, hacen mucho daño en las iglesias locales y atentan contra la unidad de Cristo. Porque ya le hemos dicho que denominaciones hay muchas, pero iglesia del Señor solo es una. ¿Y qué es lo que? No es que Cristo esté dividido, pero si usted se fija, hoy hay denominaciones, sabores y colores. Pero Cristo, la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor
venga en el rapto de la iglesia, no se va a llevar a los bautistas, se va a llevar al que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, y muestra de ello es que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y en ese momento decimos claramente que nos vamos a llevar sorpresas. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo es el que le convence a usted que usted es hijo de Dios. No la manera de vestir, no el tamaño de su Biblia, no cuántas veces se congrega. No, nos vamos a llevar sorpresa. Y por si alguno del Taber de Hollywood se queda, buen provecho en la tribulación. Persevere 7 años, oiga. Ahí cante todas las que quiera. Ni un amén, gloria a Dios. Ahora, decíamos, hermanos, que las divisiones se generan por la diferencia de opinión. Mire, pero a mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Mire, escúchelo todo, retenga lo bueno, hombre. Pero muchos etiquetamos a las personas, o mire, cuando es una verdad, la puede decir cualquier persona, pero si es una verdad, independientemente de quien venga. Pero nosotros, ¿verdad? Si lo dice un predicador pentecostal, no le doy peso. Hermano, si es una verdad, venga de donde venga. Pero nosotros no, y ya solamente cuando estamos acostumbrados o estamos siguiendo una línea de división que al Señor no le agrada. Por eso, antes de sentirse orgulloso de ser bautista, siéntase orgulloso de pertenecer al cuerpo de Cristo. De eso siéntase más orgulloso. Ahora, pero entonces mire, me encanta cuando Pablo le presentan también el problema del velo en el cabello de la mujer. Dice, miren, nosotros no tenemos tal costumbre. Usted dice, mire, ustedes si quieren úsenlo, pero nosotros no tenemos tal costumbre. Pero sabe que hoy en día hay iglesias que el poner y el quitar ya hacen diferencia. Ya hay crítica, ya hay juzgamiento, hermanos, y seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Cada iglesia local hace o cumple el propósito que Dios tiene para cada iglesia que levante en cierto lugar. Entonces, pero nosotros no, ¿verdad? Somos muy extremistas. Mire, hermano, y quiero decirle esto, mire. Jesús dijo, estaban los bonerges y habían unos que predicaban en el nombre de Jesús. Pero dice que estos se molestaron porque no seguían al Señor. Y le dice, Señor, mira, aquellos andan predicando en tu nombre y nosotros los reprendimos porque no nos siguen. El Señor no les dijo, los felicito. Y les dijo, déjenlos. El que no es con nosotros, es por nosotros. O sea, hermano, no se complique, que al final vamos a saber quiénes eran los salvos y quiénes se quedaron en la tribulación. Bueno, nosotros no lo vamos a saber, ellos. Pero lo importante acá es, hermano, mire, yo siempre digo, deje de ver si su vecino, si aquel de aquella denominación pierde o no pierde la salvación. Dele gracias a Dios que usted no la pierde. Eso es lo importante. Vele y preocúpese por su vida espiritual, por su salvación y no por los de las demás. No sé usted, pero uno de mis propósitos cada vez que vengo a la iglesia, Señor, no permitas que yo juzgue a mi hermano. No permites que yo critique la vida de mi hermano. ¿Por qué, mis amados? Primero, porque la ropa no salva. Y ya le he dicho yo que yo me he llevado sorpresas donde las personas más calladitas son las más tremendas. Ni un amén, gloria a Dios. Entonces la división, hermanos, fíjese que, ¿sabe cuál es el problema? Porque acá ni Cefas, ni Apolos, ni Pablo, ellos no eran promotores de esto, era la misma gente. Ellos habían provocado esto. Porque dice, ¿y quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Siervos de Cristo, dice. No eran ningunos, en este caso los líderes no provocaban la división, sino la oveja que de repente evalúa y dice, a mí me ha tocado. Por eso nosotros
hermanos, o por lo menos yo no acostumbro a decirle cuándo voy a faltar o cuándo va a predicar un pastor. ¿Por qué? Porque si uno dice, ay, no, aquel hermano, no, para eso no hubiera venido, me dijo una vez una hermana. No, ahí se está conectada aquí, déjeme ver. ¿Sí? Ay, pastor, haber sabido que iba a predicar, no, mejor no hubiera venido. Entonces, pero si usted tiene esa disposición de venir a escuchar la voz de Dios y no la voz de los hombres, Dios le va a hablar a su vida. Dios le va a hablar a su vida. Pero claro, tiene que tener usted ese interés. Ahora, por eso, confiar en los líderes es exponerse usted y yo a perder todo en nuestra vida como cristianos. Mire, si usted de aquellos que dice, ay, es que a mí el pastor me ha decepcionado, más decepcionado tiene usted a Dios por poner la mirada en los hombres y no en Cristo. Si usted de aquellas personas, mire, para que usted no se decepcione en el Evangelio, le recuerdo lo que dice el libro de Hebreos, que es Jesús el autor y consumador de nuestra fe, no los hombres. Si nosotros somos siervos inútiles en las manos de un Dios perfecto. Hermanos, todos nosotros, de alguna manera, al igual que usted, los líderes nos enojamos. Pastor, mire, y usted en su familia con su pareja viven felices para siempre. No siempre. De vez en cuando ella me golpea y le digo, del cuello para abajo, por favor, por el testimonio de los hermanos. Si hay diferencias, si hay problemas, si no hay pareja perfecta. Si usted busca la pareja perfecta, usted es un perfecto para nada. Porque no hay pareja perfecta. No hay, hermanos. Y aquí me da tristeza cuando los hombres andan buscando afuera cuando tienen una gran mujer en casa. O cuando las mujeres andan codiciando a esos artistas de las películas. Mírelo con lo que usted duerme a su lado y confórmese. Pero hay hermanos que, mire, en una iglesia local donde se predica la sana doctrina, donde el fundamento es Cristo, dice la Escritura que donde dos o más están reunidos, Él ahí va a estar. O sea que la diferencia no la hacen la multitud para que la gloria de Dios esté en una iglesia. No, hermanos, no la hace. La diferencia no son las multitudes. La diferencia la va a ser la sed que usted traiga, el deseo que usted traiga de adorar a Dios y oír su palabra. Eso hace la diferencia. Eso va a ser la diferencia en su vida. Pero si usted de aquellos que, ay, no, es que a mí me gusta cómo predica, que no se trata de cómo te guste, se trata cuánta hambre y sed tienes tú de la palabra de Dios. Yo ya le he dicho en mis pocas experiencias que nosotros, fíjese, nosotros entre pastores, lastimosamente o sinceramente, entre algunos nos caemos mal. Y más cuando nos han dañado, cuando nos han ofendido. Y me acuerdo yo hace años, allá como por el 2013, era un día lunes y yo tenía un gran deseo de veras, o sea, pues uno lee la escritura, uno ora, pero también en la exposición, en la predicación, la palabra de Dios es viva, hermano. Entonces yo tenía un gran anhelo y Señor, yo necesito que tú me hables. Y puse en el internet el canal 17 de nuestro país, el canal de la fe. Y yo le digo, Señor, voy a poner el canal 17 y yo quiero edificarme con la predicación. Y yo que activo y le doy clic al link para conectarme, y ¿sabe quién apareció en la pantalla? El pastor que me caía mal, hermano. ¿Y sabe qué hice? Cerré la aplicación. Inmediatamente me dijo el Espíritu Santo, ¿querés que te hable o no? Sí, pues escucha a ese que te cae mal, me dijo. Hermanos, no se da una idea cuánto me habló Dios a mi vida con ese pastor que me cae mal todavía. Entonces, Dios muchas veces, hermano, el problema de la oveja es
que usted ponga su total confianza en los líderes religiosos. No, nuestra confianza total está en Cristo. ¿Y eso qué le va a garantizar? Que cuando el líder falle, usted va a continuar. Que cuando el líder falle, usted no se va a desanimar. Se puede entristecer tal vez, se puede confundir, pero nunca va a abandonar su fe. Va a saberse controlar y se va a dejar guiar por el Espíritu. Porque esto pasa en las iglesias también. Cuando un pastor falla, mire, las ovejas se ponen como que son hormigas fumigadas, no, mejor cucarachas fumigadas, que andan locas, hermano, para arriba y para abajo, no hayan que hacer. No se mueva, hombre, déjese guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo más correcto. Y tratemos de ser espirituales para abordar un problema. Y esto aplica para la familia también. O sea, esto aplica en su trabajo, esto aplica en todo. Mire, por eso, mis amados, las divisiones, o sea, Cristo no admite una división. Cristo no admite, no aprueba. Le he contado que una vez, allá como en el 2015 creo, llegaron a nuestra iglesia como unos 18 hermanos. Y aquí venimos, me dije, bueno, y se veía bien bonito el grupito. Y ya terminó, me dijo, ¿podemos hablar con usted al finalizar el servicio? ¿Cómo no? Y fuimos a cafetería, nos sentamos y me dice, pastor, nosotros quisiéramos que nos dé cobertura. Fíjese ese término, cobertura. Antes de buscar la cobertura del hombre, busca el aval de Dios. Eso es lo primordial, estar seguro de que quiero emprender algo porque Dios me lo dice, no porque yo lo quiero, no porque yo lo deseo. Porque Dios no quiere nada con tus deseos, Dios quiere que hagas la voluntad de Él, no la tuya. Y entonces se me presentaron y me dicen, es que nosotros queremos cobertura. Oh, mire, le digo yo, oh, gracias por el privilegio. Y entonces, sí me dijo, es que nos hemos venido de la iglesia donde estábamos. ¿Y cuál fue el motivo? Le dije, no, es que el pastor está haciendo cosas que no me agradan, que no nos agradan, me dijo. Un vocero, un incitador. Entonces le digo, ¿y qué es lo que no está haciendo? Y ya me empezó así, le digo, mi hermano, para mí hay tres cosas que son, depende de la actitud del pastor, le digo, podemos decir que sería sano que se mueva. Porque usted no va a seguir a un pastor que se complace en el pecado, sino que quiere salir del pecado. Usted no va a seguir a un pastor necio, sino que pues voy a poner mis manos, mi vida espiritual en las manos de un líder. Pues por lo menos quiero que trate de ser buen ejemplo, ¿no cree usted? Ni un amén. Bueno, entonces a mí me han enseñado que hay tres cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que pueden costar caro, que son la fama, la falda y la fortuna. Entonces le pregunté, mire, ¿y él está administrando bien la iglesia? No, si la iglesia va bien, la iglesia... mire, y el pastor está ahí, dice el pastor Junior, anda de chavo ruco. Anda de chavo ruco. Yo entiendo que chavo ruco es como que yo a mi edad ande buscando una de 18, ¿va? ¿Y de dónde, hermano? Sí, anda, no, me dijo. Y entonces, ¿y la doctrina cómo? No, perfecto. No, pero es que mire, y empezó, le digo, mire, ¿saben qué? Yo pienso que estas cosas son de forma, no de fondo. ¿Por qué no vienen el próximo domingo y nos reunimos con su pastor a ver qué solución le podemos encontrar? Ya no volvieron, hermano. O sea, quizás fueron a otra iglesia a que alguien les secundara los errores de forma de una iglesia. Porque hay ovejas caprichosas. Gracias a Dios el pastor Tito Campos nunca ha sufrido con esas ovejas, ¿verdad, pastor? Hay ovejas caprichosas, hermano, delicadas, ovejas de cristal, susceptibles. Yo le llamo también ovejas indias, que no les puede decir nada porque ligeritos se enojan y se van de la iglesia. O sea, hermano, no le puede decir usted, hágame un favor, hermano, siéntese para él. Pues me voy por un asiento. Pero gracias a Dios aquí en las del Taber todas son bien mansas y humildes de corazón. Entonces Dios no aprueba la división. Como cuando le digo yo a los hijos, ¿verdad? Mira, hace bien las cosas, hombre, hacerle 1, 2, 3.
Pues haz el 1, 2, 3. Hace bien tu relación de noviazgo. De ahí, si te vas a casar, informá, decí, compartí. Pero no te salgas por la ventana a las 2 de la madrugada. Mira, trata de conciliar, porque muchas veces nosotros también los padres somos demasiado exigentes en la vida sentimental de nuestros hijos, como que nosotros fuéramos grandes perfectos también. Se nos olvida que también nosotros cometimos errores. Entonces, pero Dios no aprueba. Dios no va a estar de acuerdo que en tu noviazgo las familias se dividan. El propósito no es dividir más familias, es unir 2 familias. Que se pueda congregar la suegra con la consuegra. Hermano, eso va a ser espectacular usted. Las 2 en la mesa compartiendo. No, hombre, eso va a ser bello. O sea, pero no, nosotros lastimosamente le seguimos el jueguito a Satanás. Porque Satanás, ¿qué quiere tener? Familias divididas, iglesias divididas por no hacer las cosas bien. No sería así, ¿sabe? Por no ser espirituales. Por no ser espirituales. Yo tenía mi reunión, creo, esta semana, y le digo, ¿saben qué? Detrás de todo esto está Satanás. Y si usted le da espacio a Satanás, a usted lo va a jugar más. Porque, hermano, la división es del diablo. Ahora, dijimos que esta información del apóstol Pablo no era un chisme, sino dice que fue informado por los de Cloé. Ahora, este informe, hermanos, definitivamente era fidedigno y por eso es que Pablo lo aborda. Dijimos que acá también se resalta que ya en el ministerio cristiano, la mujer, hermanos, ocupa también un papel muy importante dentro del cristianismo. Yo creo que una de las cosas que a veces contemplo muchas veces es el machismo del hombre, o por lo menos a muchos, no sé si con honestidad, pero en estos tiempos, a falta de pantalones de hombre, está la valentía de la mujer. Tristemente, hermano, tristemente, porque el hombre no quiere ocupar el papel, al menos en el cuerpo de Cristo, la iglesia. No quieren los hermanos, hombres, hacer bien su papel de sacerdotes en la casa y en la iglesia. No, hombre, miren, las mujeres son bien más entregadas. Son más entregadas que los hombres, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero sigamos. Entonces, ahora, dijimos que habían 4 grupos que estaban generando división ahí, pero vuelvo, insisto, no eran los líderes, eran las ovejas. Era la oveja y su preferencia, cuando realmente ya dijimos que nosotros, nuestro buen pastor se llama Cristo. Él, hermano, es Cristo. Ahora, mire, dijimos que el partido del apóstol Pablo, aquellos que se sentían los padres fundadores de la iglesia allá en Corinto, que tenían más derechos o tenían los mejores privilegios porque ellos eran los fundadores. Para nosotros, quien debe de gobernar, quien debe de liderar esta iglesia son los del apóstol Pablo. Otros no, dijeron, no, estaban los de Cefas. Los de Cefas, hermanos, eran aquellos judíos convertidos que insistían que los cristianos debían observar la ley judía. No, esta iglesia debe ser gobernada por aquellos que le hacen prevalecer la práctica de los mandamientos judíos. Mire, hermano, nosotros, si bien es cierto, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por el pueblo de Israel, tenemos a ciertos símbolos que nos gustan de ellos, pero nosotros no somos judíos, somos cristianos evangélicos. Si bien es cierto, en nuestras ceremonias, por tradición, por costumbre, algunas cosas en ciertos actos, por ejemplo, yo me siento bien bendecido celebrar la independencia del pueblo de Israel, porque bendeciré a los que te bendijeren. Pero hay una línea, hermanos, que hay que separar, donde ellos han rechazado al que dio la vida por ellos y por nosotros.
Y nosotros estamos ahora en la gracia. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías y lo siguen esperando. Entonces, estaban los de Cefas, estaban los del partido de Cristo, que ellos, hermanos, dice que eran una mezcla de convertidos que también creían que tenían más derecho porque ellos eran más allegados al medio hermano de Jesús, que es Jacobo o Santiago. Decían, no, nosotros pertenecemos a este grupo. Y estos, sabe que de alguna manera también, o estos grupos tenían esta peculiaridad: no les gustaba ser amonestados o ser exhortados o ser reprendidos. Este es un problema, mis amados, que yo quisiera que usted también tenga esa capacidad de entender cuando Dios a usted y a mí nos está reprendiendo. No le dé vueltas al asunto. Tenga sensatez, tenga humildad cuando algunas cosas vienen de Dios. A mí, hermanos, hay un proverbio que a mí me encanta, que dice: da al sabio para que sea más sabio. Pero una persona que cree saberlo todo, que cree que está haciendo las cosas bien, nunca mejora en su vida. Tenga esa capacidad usted. Mire, no hay necesidad de andar buscando tanta consejería. ¿Sabe quién lo conoce bien a usted? Su familia. Pero como no tenemos la capacidad de decirle a la señora, ¿va? Mira, ¿en qué estoy fallando? Ya va vos siempre diciéndome mis defectos. No tenemos la capacidad. No tenemos la capacidad de, yo siempre digo, hermanos, un buen cabeza de hogar, un buen líder, un buen pastor debe de aprender a oír más que hablar. Ni un amén. Ahora, quería dejar bien claro esto, porque en mi corazón, hermanos, quisiera que usted nunca se vaya a dejar usar por Satanás y prestarse para las divisiones en una iglesia. Nunca. En estos 14 años, de repente algunos hermanos que por A o B motivo se van, no sé por qué empiezan a hablarle a los otros hermanos. Mire, véngase para acá, pare de sufrir. Mire, o sea, digo yo, bueno, y si se van ellos, bueno, por algo ha de ser, pero ¿por qué incitar a los demás? ¿Por qué enturbiarle su estabilidad espiritual, etcétera? Por eso yo siempre digo, hermano, usted muévase bajo el mover del Espíritu Santo. Hay cosas que usted, una buena comunión con Dios, hermano, créame lo que yo siempre digo: el día que usted entró por esa puerta, cuando usted buscó de Cristo, no de los hombres. Y eso es muy importante. Pero bueno, los versículos que leyó nuestro querido pastor, hermanos, hay 3 temas que de alguna manera vamos a estar abordando. Primero, la proclamación de la cruz. Estos versículos que hemos leído destaca la proclamación de la cruz. 2, las 2 respuestas del hombre al mensaje del evangelio. Cuando alguien escucha el mensaje, va a haber un tipo de respuesta y lo vamos a estar desarrollando. Y 3, el triunfo de Dios sobre la sabiduría del mundo. Basado en esos 3 temas, vamos a dar nuestro desarrollo de este estudio bíblico. Mire, vámonos al versículo 1:18, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes es locura la palabra de la cruz? A los que se pierden. Ahí empieza el apóstol Pablo y dice: hay un grupo de personas que cuando escuchan el mensaje de la cruz les parece locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, y ahí, bendito sea el Señor, estamos usted y yo. Esto es a nosotros. ¿Qué es la palabra de la cruz para nosotros? Poder de Dios. Y ya vamos a desarrollar en qué consiste ese poder de Dios en nuestra vida de fe. Entonces, mire, a mí me encanta cuando Jesús está en la cruz y hay 2 malhechores también.
La iglesia tradicional dice Dimas y Gestas, Pedro y Juan, Sancho y Carmelo. Ahí están los dos. Y uno de ellos empieza a mofarse del Señor y le dice: sí, y tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Porque no concebían cómo el rey de los judíos estuviera o experimentara esa humillación para ellos. Entonces viene el otro y le dice: ¿no temes aún estando en la misma condición? Y ve a Jesús y le dice: nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, pero él no. Y le dice estas palabras, oiga bien, que fueron muy clave y determinantes. Si en verdad eres Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento de la crucifixión de Cristo, uno se condenó al infierno y otro logró salvación. Y mire ahí que de aquellos de que no, es que no vimos evidencia de su conversión. ¿Cuál, hermano? Porque la clave para su salvación es creer en Cristo. Después viene el resultado de su conversión. Pero por eso Pablo categoriza a la humanidad como los que se pierden y los salvos. O sea que en este mundo hay gente salva y gente que se pierde y que se va a ir al infierno. Amén. Mire, hay gente buena. Hay gente buena o hay gente que murió siendo buena y se va a levantar en el lago de fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque las obras no son el medio para que el hombre alcance salvación. El medio se llama Jesucristo. Y hay gente mala que ha alcanzado salvación. Hay gente mala, porque no vamos a decir que sus actos fueron buenos, pero que aprovecharon esa bendita oportunidad que solo Dios da. Y que el trabajo de la iglesia esa es llevar el mensaje de salvación a cualquiera. ¿A quién, hermanos? A cualquiera. ¿A quién, hermanos? A cualquiera. ¿Y quiénes son los cualquiera? Bueno, los borrachos, las prostitutas, los ladrones. Y siempre el cuerpo de Cristo está haciendo su trabajo por todo el mundo. Algunos mandan misioneros a otros países que no son totalmente anticristianos. Otros mandan pastores a las cárceles, otros andan en los hospitales, otros andan en las calles, cada quien haciendo su trabajo, porque el propósito es salvar o presentar el plan de la salvación para que otro se salve. Fíjese que para esto, hermanos, hay que cambiar el chip, la manera de pensar, la manera de cómo usted conceptualiza el mensaje de salvación para los no alcanzados. Hay varias cosas que a mí no me gustan y que hay veces las tengo que hacer, pues todo y cuando es por el propósito de hablar de Cristo. Hay un desfile salvadoreño que me invitaban varias veces y yo iba incómodo, pero iba porque la idea era que en medio de la oración presentar a Cristo. Y ahí estaban los alcaldes, ahí estaban los concejales, ahí venían los que están presos, ellos también. Bueno, y ahí estaban todos. Los alcaldes de San Salvador, y no sé si Norman Quijano todavía anda huyendo. Y yo tengo una foto con él y ya la voy a borrar del Facebook. Pero bueno, entonces son cosas incómodas, fíjese.
porque es un ambiente pues menos raro, que la verdad, cada quien en su cancha, ¿verdad? Pero yo no me siento cómodo como pastor, no como ciudadano. Como ciudadano yo tengo mi preferencia electoral de partido político, como ciudadano, etcétera, pero no puedo yo desde aquí promover la política, porque aquí es para hablar de Cristo, no hablar de política. Pero como ciudadano, claro que sí. Pero, y otra es, pues como Dios a muchos nos ha sacado de ciertos lugares, pero mi punto es, se lo voy a decir de dos maneras. Creo que se lo conté a varios hermanos que están acá y han escuchado ese testimonio, de que este mismo señor que me invita a orar en ese desfile, un día me llamó para que fuera a predicar que se le había muerto, no sé si una cuñada o una hermana, aquí al cementerio de Forest Lawn. Prediqué y estaba el hijo escuchando el mensaje de la predicación y le gustó el mensaje y le dijo: mira, papá, ¿y crees que el cura ese puede ir a predicar al 15 años de mi hija? No es cura, es pastor, le dijo. Ah, bueno. Y él se acercó a mí: mire, pastor, me dijo, a mi hijo le llegó la predicación y cree que puede ir, me dijo, a unos 15 años de él. Y yo, hermanos, yo he dicho que toda vez y cuando tenga tiempo y no tenga otro compromiso ya agendado, tengo que ir. Y dos, nunca cobrar. Nunca cobrar. Es una condición. Bueno, le dije sí sin preguntarle hasta dónde vivía. Bueno, le hablé y le digo: mire, sí tengo tiempo. Es hasta allá por Sun Valley, me dijo. Hermano, queda bien sometido, eso está por allá. Entonces ese día sábado le digo a mi señora: mira, vamos, acompáñame. Vos sabés que yo sin ti no soy nada, le dije. Voy a ir triste. Bueno, y fuimos. Cuando voy viendo un rancho, hermanos, y voy viendo todas las personas, bueno, yo le dije a mi señora: mira por mí, le dije yo, describime qué gente ves. Veo muchas muchachas con minifaldas y chiqui vestidos, me dijo. De veras, describime más, le dije. Al nomás llegamos, estaba la entrada del bar y como todavía no comenzaba, estaban recibiendo todos, nos sentamos en la mesa con el señor que me invita a estos desfiles y me dijo: pastor, ¿un tequila? No, yo solo tomo whisky, le dije. No, le digo: mire, yo soy cristiano. Si aquí no lo están viendo, pastor, me dijo. No, pero yo, gracias a Dios. No, hermano, gracias a Dios ya no tomo. Y le digo: hermano, para tratar de ganarlo para Cristo. Bueno, de repente apareció el hijo de él y la esposa, una mexicana de esas acérrimas. Entonces me dijo: le voy a presentar a mi nuera y ahí viene mi hijo y la quinceañera. ¿Cómo no? Ya me paré, ya la recibí, mucho gusto. Y cuando le dije: pastor Edwin Escobar, esa mujer, hermanos, me hizo una mirada tan despectiva que uno ya está acostumbrado, ¿verdad? Porque ellos, bueno, la señora esta muy diabolenco católica. Entonces me vio así como quien dice: y ¿verdad? Es todo raro, indiferente. O sea, me saludó como: ajá, buenas tardes. Pero yo, como esa parte, créame lo que, como yo también he sido así, no crea que me pongo: mira, levántate, vámonos. No soy tan explosivo de ese tipo de persona, no, que ya estoy acostumbrado. Bueno, nos sentamos, trajeron la comida y ya le digo, me dio tanta tristeza ver niñas de 14, 15 años, hermanos, enseñando toda la carne. O sea, presa, pues rápido van a fracasar en sus vidas, etcétera. Bueno, luego empezó el grupo, habían llevado un grupo de congas y todo, y se estaba poniendo guapachoso. Tan, 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 tan. Bueno, y como a mí me han enseñado, hermanos, que lo importante es la comida, porque la comida no tiene culpa de nada. Empezamos a comer y todo, terminamos y ya la gente estaba en la pista bailando, y de repente, como a las 7:30, vaya, ahora le vamos a pedir al ministro que pase a predicar. Y no sé cómo agarraron como unas 4 o 5 sillas y sentaron a la quinceañera, sentaron
a la mamá de la quinceañera que me miró todo despectivo, a la suegra del muchacho, o sea, ahí estaba el señor, bueno, puros mexicanos ahí, y un par de salvadoreños. Y empecé a predicar. Hermanos, esto lo digo con mucha objetividad. Mira, hay cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer, que en medio de todo ese relajo, todos se quedaran callados y pusieran atención al mensaje. Bueno, empecé a predicar y pude observar que los 4 o 5 que sentaron ahí en la predicación estaban llorando. Entonces, de ahí todo el grupo, como era un lugar pues con micrófono y todo, les digo, vamos a hacer algo. Después de esta meditación, reflexión, vamos a hacer una oración para recibir a Cristo en su corazón. Así que el que tenga el deseo, póngase en pie. Todos se pusieron en pie, como unos 80, vestidos chiquifalda y todo, ranchero, lo que sea, ahí estaban paraditos. Señor Jesús, incluyendo a la señora esta que me miró despectivo y todo. Señor Jesús, yo te recibo hoy. Bueno, terminó eso y como ya había comido, 5 minutos más y le digo, bueno, que les aproveche el carnaval, yo me voy. Me despedí, la señora muy amable, pastor, qué mensaje, mire cómo Dios habló en nuestra vida, Dios me lo bendiga. Bueno, se imaginará la emoción espiritual que yo traía, porque les soy honesto, estaba algo incómodo. Pero en eso hablé con mi Señor y le digo, fíjate cómo somos los pastores, le dije. Nosotros queremos que toda esa gente carnalona llegue a la iglesia. No cualquiera entra a una iglesia, más con todos nosotros los religiosos. Que al nomás viene una persona medio mal vestida, ¿qué hacemos? No la hartamos, no la comemos, nos la comemos pero frita. Mira el escote y dice que es hermana, mira, o sea, hermanos, tristemente, si nosotros no cambiamos esa actitud, de veras no vamos a ganar uno más para Cristo. Hay gente que, viera que cuando van a defender lo que la Virgen María no hace, se vuelven tan hirientes con una hermana en Cristo, porque ella creyó en Jesús también como su Salvador personal. Entonces nosotros, si no tenemos cuidado, en lugar de acercar a la gente al evangelio, la corremos. Y 2, las ovejas perdidas no están en 4 paredes de una iglesia. La iglesia de Cristo deberíamos de estar evangelizando en los nightclubs, en los prostíbulos, en las cárceles. Mire, yo veo un montón de pastores aquí con mi placa de capellán. ¿Y hace cuántos años la tiene? Hace 20. ¿Y cuántas veces ha ido a la cárcel? Ni una. Adornos. Conozco gente, y aquí en el congreso de no sé qué, y aquí en el congreso, y no practican nada. O sea, yo le llamo ovejas solo de engorde, sin amor por las almas. Ahora, nuestra responsabilidad no es que alguien se convierta, eso es entre Dios y la persona. Nuestra responsabilidad es hablar de Cristo. Porque esa responsabilidad, gracias a esa responsabilidad en otros, usted y yo alcanzamos salvación. Porque Dios puso en el corazón la convicción, las pruebas que tal vez estaba pasando esa persona y le habló de Cristo. Y ya ve que muchas veces esto también es otra cosa bien peculiar, fíjese. Hermanos, vaya a ver ese tipo de creyentes que andan en las calles evangelizando. Muchas veces son las más probadas en una iglesia. Porque los que no tienen problema viven un cristianismo bien light. Bueno, sigamos, pues no es usted, vea. El mensaje de la cruz, hermanos, muestra el amor que Dios tiene hacia el hombre. Esa es la mayor prueba de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Escritura, hermanos. Qué bello. El mensaje de la cruz muestra, hermanos, que Dios desató toda su ira del pecado de la humanidad en su Hijo amado Jesús. Todo lo que debería de haber recibido usted como castigo por ser pecador, lo recibió Jesús. Yo no sé si usted entiende que a Dios le hemos fallado y le seguimos fallando. Y Jesús decidió aguantar esa ira. Por eso, hermanos, el mensaje de la cruz para nosotros no es locura, es poder de Dios. Nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. Nos muestra que el Señor se puso en sustitución a recibir esa ira de parte de Dios, la que nosotros nos merecíamos. Nos muestra también que ese sacrificio de Jesús satisface para que Dios perdone nuestros pecados. Usted, cualquier cosa que haga, no crea que puede obtener un perdón de parte de Dios. Para eso ha dejado a Cristo. Entonces la gente de ese tiempo no concebía eso y decía: qué barbaridad. O sea, ¿cómo dices tú? No concebían, porque para los que se pierden, la cruz, hermano, no tiene un gran significado. Para nosotros sí. Ahora mire, en la vida del cristiano, en la vida del salvo, la cruz, el mensaje de la cruz. ¿Sabe que una vez usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted va a experimentar una transformación, un cambio? Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal experimenta una restauración de comunión con Dios. El pecado nos había alejado. Cristo nos vino a ayudar a hacer la paz con Dios. Ahora, hablando de la transformación, yo no sé usted cuánto ha trabajado el Espíritu Santo después de que ha recibido a Cristo como su Salvador personal en su mente. Porque yo me imagino que muchos de acá, en nuestra vida, hasta donde hemos vivido, quizás hemos pasado malas experiencias. Tenemos recuerdos difíciles que no los podemos olvidar. Por ejemplo, para mí el 19 de marzo es un día muy triste, porque conmemoro la muerte de mi papá. Un año, primer año sin él, que ya no voy a oír, que ya no escucho su voz, que no pude estar ahí. Es inevitable, pero el Espíritu Santo nos ayuda a sobrellevar eso con esperanza. La mente, hermanos, muchas inseguridades, muchos traumas, muchos abusos, muchos sinsabores, que solo la sanación del Espíritu Santo pudo obrar en nosotros, pero tuvimos que dar un paso de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Y de ahí nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros nos sacó el Señor cierto odio, resentimiento o raíces de amargura que por A o B motivo los habíamos adquirido? Yo he conocido testimonios de personas, hermanos, que digo yo, eso es solo el Espíritu Santo. ¿Sabe que Jesús en la vida del salvo experimenta o recibe algo bien maravilloso? Perdón de Dios. ¿Qué recibe el hombre al recibir a Cristo? Perdón de Dios. Dice que usted y yo recibimos perdón de una vez y para siempre. Y para que entienda, dice que nuestros pecados los fue a poner hasta lo más profundo del mar. O sea, Dios ya no se acuerda de sus pecados. Somos nosotros que lo estamos recordando, o con la que dormimos a nuestro lado, porque ellas son especialistas, hermano. La mujer perdona, pero nunca olvida. Igual el hombre también. Ni un amén, vaya, ok. Entonces usted recibe
perdón. Su deuda de pecado ya fue saldada a través de Cristo. Ahora, también usted, cuando recibe a Cristo, ese mensaje de la cruz a usted le ayuda para poder pedir perdón. Yo no sé acá usted, pero cuando yo me hice cristiano, no me lo dijeron, yo lo sentí, que tenía que ir a pedir perdón a mis papás por lo mal portado que había sido. Una vez me hice cristiano, llegué a mi casa y ¿qué venís a hacer, Edu? Y me dijo, mire, le digo, fíjese que recibí a Cristo como mi Salvador personal y yo siento en mi corazón que necesito pedirle perdón por todo lo mal portado que he sido. No sé si usted en algún momento ha sentido esa necesidad de pedirle perdón a alguien. Ni un amén. Pero así, hermano, decir, mira, hasta se le cayó la Biblia a la hermana. Después del culto le va a pedir perdón al hombre. Mire, una vez usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo le enseña a saber perdonar. A saber perdonar. Porque no es fácil. Fíjese, es más fácil, o sea, usted es menos carga pedir perdón porque es usted el que ha fallado. Es más complejo perdonar al que te ha fallado. Pero no se preocupe, ¿eso quién lo hace? ¿Usted? No, el Espíritu Santo. Y nos ayuda para que ya nuestro corazón tengamos paz y no vivamos en amargura. Porque qué difícil es la vida de alguien que no ha buscado el perdón o no ha sabido perdonar. Es una vida, hermanos, de una amargura increíble. No le agrada nada, solo pasa quejándose, no duerme bien, es bien contencioso. Pero cuando usted realmente, primero ya le dije, usted experimenta el perdón de Dios. Segundo, usted también experimenta la valentía de pedir perdón. ¿Ni un amén? Y en tercer lugar, usted experimenta el también saber perdonar a su ofensor. Claro, después de todo esto yo sé que vienen aquellas cosas, qué es lo que se puede restaurar, qué es lo que no, pero lo importante es que usted en su corazón ya perdonó a esa persona. Qué lindo Jesús, ¿verdad? Cuando lo están clavando los romanos. ¿Cuáles fueron las palabras de él? Perdónalos porque no saben. Muchas veces nosotros el pecado nos ha cegado y no dimensionamos el daño que estamos haciendo. Nunca nos imaginamos, etcétera, la dimensión, pero sabe, Dios nos conoce. Así que, mis amados, si una bendición contamos nosotros, los que hemos creído en el Evangelio de la cruz de Cristo, es la convicción del perdón de Dios y la práctica del perdón como un hábito en la vida del cristiano. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que puedas bendecir la vida de fe de mis hermanos. Señor, qué triste por aquellos que no quieren venir al arrepentimiento. ¿Cuántos, Señor, están muriendo en este momento? Despreciando el mensaje, la oportunidad de ser salvos, de ser perdonados y ser salvos de las llamas del infierno. Señor, ¿cuántos un día dijimos, esos fanáticos, esos que están desocupados, que no tienen nada que hacer? Mi Dios, si un día tuvimos que pedirte perdón por todo eso, porque estábamos desaprovechando la tremenda bendición, como un día dijo David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
de cuántos fracasos, de cuántos errores, de cuántas necedades, mi Dios, de cuántas cosas nos libraste, ahora que somos tus hijos, ahora que tu palabra es el mapa de nuestra vida. Señor, solamente te pedimos que cada uno de los que somos tus hijos seamos practicantes de tu palabra y no solamente oidores. Gracias, Señor. Ahora te pido por el amigo, por aquel que no te conoce. Yo no sé qué concepto tiene usted del cristianismo. Yo no sé qué le han dicho del cristianismo. Yo no sé qué malas experiencias ha pasado usted con el mal ejemplo de nosotros los cristianos. Pero le diré algo: de Cristo usted no puede encontrar ninguna falta, porque Él es el Cordero sin mancha. Y es a Él que le estamos diciendo que le reciba. No un hombre, no un pastor, no una iglesia, no una denominación. Nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Nadie sabe cómo nos vamos a morir. Esta noche puede ser la última para ti. Esta semana puede ser la última para ti. Y Dios, a través de este mensaje de la salvación de la cruz, quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Pero para ello te es necesario nacer de nuevo y creer que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Es el Hijo de Dios, el único que murió en la cruz por tus pecados, el único que ha resucitado entre los muertos y que tiene la potestad de darte vida eterna a ti también. Da un paso de fe, lo demás déjaselo a Dios. Repite después de mí: Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón, te pido que vengas a mi vida. Hoy reconozco que soy pecador como todos, pero también creo en el sacrificio de Jesús en la cruz para perdón de pecados de una vez y para siempre. Creo que Jesús murió y resucitó al tercer día, y así como Él lo hizo, así también el día que yo muera seré resucitado para vida eterna. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén y amén.